Vamos a hablar sobre el concepto de base de datos enfocado a que lo comprendas y lo apliques más que todo en base de datos con Excel. Primero vamos a ver lo siguiente. Dependiendo de la cantidad de registros que tenga una base de datos, así va a ser la herramienta adecuada que tenemos que buscar. ¿A qué le llamamos registros? Bueno, son cada una de las líneas que ocupa prácticamente una base de datos. En el caso de Microsoft, tenemos tres tipos de programas que nos pueden servir para poder trabajar con base de datos. Uno de ellos es el Excel, el otro es el Access y el otro es el SQL. La característica que tiene el Excel es que está compuesto de varias hojas con una capacidad de 1.048.575 registros. La característica que tiene el Excel es que tiene bastantes herramientas para reportes, gráficos de calidad. O sea que no necesita otra herramienta más que el mismo. Luego tenemos el Access. El Access está estructurado de tal manera que se puedan crear tablas, se puedan crear consultas. Ahora, para poder de alguna manera el poder determinar qué tipo de programa de base de datos voy a ocupar, el Access no tiene límite de registros. Sí tiene ventanas, sí tiene informes, pero no son de muy buena calidad. Por eso es bueno aprender bases de Access con el objeto de que si la cantidad de registros es mayor que el 1.048.575 que tiene Excel, pues disponemos del Access. Y si queremos aprovechar desde Excel una base de datos de Access, se puede conectar desde el Excel a Access y ocupar los informes que tiene en este caso el Excel. Otra herramienta que también es para base de datos es el SQL. Lo único que el SQL solamente dispone de tablas y consultas. No tiene límite de registros. Es un lugar donde se puede colocar bases de datos, pero para poder visualizarla necesitamos otros tipos de programa. Y para poder hacer los informes también necesitaríamos otro tipo de programa. Aquí podemos observar un ejemplo de dos gráficas hechas con Excel y cómo uno puede inclusive tratar de poner su toque o su firma, le llamo yo, para darle o mostrar la información de una manera de calidad. Dependiendo de la cantidad de registros que tenga una base de datos, así va a ser la herramienta adecuada que tenemos que buscar. ¿A qué le llamamos registros? Bueno, son cada una de las líneas que ocupa prácticamente una base de datos. En el caso de Microsoft, tenemos tres tipos de programas que nos pueden servir para poder trabajar con base de datos. Uno de ellos es el Excel, el otro es el Access y el otro es el SQL. La característica que tiene el Excel es que está compuesto de varias hojas con una capacidad de 1.048.575 registros. La característica que tiene el Excel es que tiene bastantes herramientas para reportes, gráficos de calidad. O sea que no necesita otra herramienta más que el mismo. Luego tenemos el Access. El Access está estructurado de tal manera que se puedan crear tablas, se puedan crear consultas. Ahora,
para poder de alguna manera el poder determinar pues qué tipo de programa de base de datos voy a ocupar, el Access no tiene límite de registros. Sí tiene ventanas, sí tiene informes, pero no son de muy buena calidad. Por eso es bueno aprender bases de Access con el objeto de que si la cantidad de registros es mayor que el 1.048.575 que tiene Excel, pues disponemos del Access. Y si queremos aprovechar desde Excel una base de datos de Access, se puede conectar desde el Excel a Access y ocupar los informes que tiene en este caso el Excel. Otra herramienta que también es para base de datos es el SQL. Lo único que el SQL solamente dispone de tablas y consultas. No tiene límite de registros. Es un lugar donde se puede colocar bases de datos, pero para poder visualizarla necesitamos otros tipos de programa, y para poder hacer los informes también necesitaríamos otro tipo de programa. Este es un ejemplo de una tabla hecha en Access. Si se dan cuenta, es similar al Excel. La diferencia es que el Access arriba tiene los nombres de los campos y luego cada línea son los registros. Dependiendo de la cantidad de registros que tenga una base de datos, así va a ser la herramienta adecuada que tenemos que buscar. ¿A qué le llamamos registros? Bueno, son cada una de las líneas que ocupa prácticamente una base de datos. En el caso de Microsoft, tenemos tres tipos de programas que nos pueden servir para poder trabajar pues con base de datos. Uno de ellos es el Excel, el otro es el Access y el otro es el SQL. La característica que tiene el Excel es que está compuesto de varias hojas con una capacidad de 1.048.575 registros. La característica que tiene el Excel es que tiene bastantes herramientas para reportes, gráficos de calidad. O sea que no necesita otra herramienta más que el mismo. Luego tenemos el Access. El Access está estructurado de tal manera que se puedan crear tablas, se puedan crear consultas. Ahora, para poder de alguna manera el poder determinar pues qué tipo de programa de base de datos voy a ocupar, el Access no tiene límite de registros. Sí tiene ventanas, sí tiene informes, pero no son de muy buena calidad. Por eso es bueno aprender bases de Access con el objeto de que si la cantidad de registros es mayor que el 1.048.575 que tiene Excel, pues disponemos del Access. Y si queremos aprovechar desde Excel una base de datos de Access, se puede conectar desde el Excel a Access y ocupar los informes que tiene en este caso el Excel. Otra herramienta que también es para base de datos es el SQL. Lo único que el SQL solamente dispone de tablas y consultas. No tiene límite de registros. Es un lugar donde se puede colocar bases de datos, pero para poder visualizarla necesitamos otros tipos de programa, y para poder hacer los informes también necesitaríamos otro tipo de programa. Aquí podemos observar el SQL. Cada uno de los elementos que ustedes ven allá o son tablas o son campos, y uno puede de alguna manera hacer filtros, unir tablas, etcétera, para los informes que sean necesarios.
dependiendo de la cantidad de registros que tenga una base de datos, así va a ser la herramienta adecuada que tenemos que buscar. ¿A qué le llamamos registros? Bueno, son cada una de las líneas que ocupa prácticamente una base de datos. En el caso de Microsoft, tenemos tres tipos de programas que nos pueden servir para poder trabajar pues con base de datos. Uno de ellos es el Excel, el otro es el Access y el otro es el SQL. La característica que tiene el Excel es que está compuesto de varias hojas con una capacidad de 1.048.575 registros. La característica que tiene el Excel es que tiene bastantes herramientas para reportes, gráficos de calidad. O sea que no necesita otra herramienta más que el mismo. Luego tenemos el Access. El Access está estructurado de tal manera que se puedan crear tablas, se puedan crear consultas. Ahora, para poder de alguna manera el poder determinar pues qué tipo de programa de base de datos voy a ocupar, el Access no tiene límite de registros. Sí tiene ventanas, sí tiene informes, pero no son de muy buena calidad. Por eso es bueno aprender bases de Access con el objeto de que si la cantidad de registros es mayor que el 1.048.575 que tiene Excel, pues disponemos del Access. Y si queremos aprovechar desde Excel una base de datos de Access, se puede conectar desde el Excel a Access y ocupar los informes que tiene en este caso el Excel. Otra herramienta que también es para base de datos es el SQL. Lo único que el SQL solamente dispone de tablas y consultas. No tiene límite de registros. Es un lugar donde se puede colocar bases de datos, pero para poder visualizarla necesitamos otros tipos de programa. Y para poder hacer los informes también necesitaríamos otro tipo de programa. Ahora, si vamos a hablar nosotros de una base de datos en Excel y podamos utilizar las herramientas que trae el Excel para esto, es importante tener claro que hay que cumplir con ciertos elementos para sacarle el jugo a estas herramientas. Entonces, para considerar que una información en una tabla se pueda considerar que sea una base de datos, es importante que se cumplan las siguientes reglas. Primero, en esa tabla, los nombres de arribita se le van a llamar campos. Ahora, ¿qué características tienen que tener esos campos? Que esos nombres no tienen que repetirse. Que los nombres de los campos solo ocupan una celda. Si ocupan ya dos, se llama título. Lo ideal es que los nombres de los campos siempre estén en la línea 1. Muchos acostumbran a bajar de línea porque ponen un título arriba. No es necesario, porque si usted va a tomar, en este caso, la información que usted tenga y esa información de alguna manera la va a compartir en Word o en PowerPoint en una presentación, entonces el título ahí se pone, no es necesario ponerlo en el Excel. Por eso se recomienda que los campos se tienen que ubicar en la primera línea. Otra característica que se debe cumplir es que la tabla, los datos que tiene, todos van a estar abajo de los campos, y esos datos que vamos a ver en cada uno de los campos le vamos a llamar registro. Si yo quisiera saber el total de registros que tiene una base de datos, veo en qué línea está el último dato y le resto 1. Ojo, siempre y cuando los nombres de los campos se encuentran en la primera línea.
Con control, flecha para abajo, uno puede validar las bases de datos, se va siempre al último dato o al último registro. Y eso se hace para verificar si abajo del último dato ¿cómo se llama? Un espacio que se ha creado donde en la siguiente línea puede haber datos. Entonces ahí esa línea que está asignada es la que tenemos que eliminar para que no tengamos problemas con la base de datos. Pero si abajo del último dato bajamos y no hay más datos, significa que hasta esa línea tenemos la información. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver. Piénsenlo bien. Defina si las siguientes tablas son bases de datos. Y si no son, ¿por qué no son? ¿Qué es lo que no estamos cumpliendo nosotros con las reglas de base de datos? Se los dejo un rato para que respondan para pasar al siguiente ejercicio. Veamos el siguiente ejercicio. Le pueden poner pausa si quieren, si todavía no lo han resuelto. ¿Será una base de datos o no esta tabla? Si es, ¿por qué? Y si no es, ¿por qué? Y si fuera el caso de que no fuera, ¿qué ajustes tengo que hacer para que funcione? Esta otra, ¿es base de datos o no es base de datos? Y si no es, ¿por qué? Y esta otra, ¿es base de datos o no es base de datos? ¿Por qué? Si yo les preguntara cuántos registros tiene esta base de datos, si en la primera línea tengo los nombres de los campos, ¿qué cantidad de registros tiene? Si está en la línea 30. Pueden darle pausa si quieren tener tiempo más para responder.